Él me engañó. El mar de Valencia estaba negro esa noche y olía a libertad. Yo sostenía el móvil con la pantalla encendida. El nombre parpadeaba como una advertencia. Lucía. No contesté. En la mesa, junto a una taza de café frío, había un sobre blanco sin remitente. Dentro, una ecografía y una nota con letra temblorosa. Vuelve. No sé qué hacer. No hacía falta firma. Conocía esa letra desde que éramos niñas y jurábamos que la familia era un lugar seguro. La llamada entró otra vez. Lucía. Respiré hondo y respondí. ¿Qué quieres? Al otro lado, un sollozo. Él, susurró. Él no era quien decía. Se me escapó una risa seca. Nadie lo era, contesté. Ni siquiera tú. Colgué. Me quedé mirando la mancha luminosa de la ecografía, vida en medio de un desastre, y sentí cómo la culpa intentaba abrirse paso. La empujé hacia atrás, porque antes de esa imagen hubo una noche cálida, música y risas. Hubo un comienzo tan perfecto que ahora parecía un chiste cruel. Todo empezó así. Era verano en mi ciudad, el aire se volvía espeso y las calles olían a perfume barato y cerveza. La fiesta era en una azotea, con guirnaldas de luces colgando como luciérnagas. Yo había ido por insistencia de Lucía. Vamos, hermana, me dijo mientras se pintaba los labios. Te estás volviendo invisible. Lo dijo riéndose, pero me dolió porque era verdad. Yo llevaba meses trabajando sin parar, evitando citas, evitando miradas que pudieran descubrir que no era tan fuerte como fingía. Lucía, en cambio, brillaba. Siempre lo había hecho. Donde yo dudaba, ella avanzaba. Donde yo callaba, ella llenaba el silencio. Era mi hermana menor por 2 años, y aún así parecía mayor en esa seguridad con la que entraba a cualquier lugar. En la azotea la música golpeaba el pecho. Yo me apoyé en la barandilla, buscando aire. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba cerca de la mesa de bebidas, riéndose con un grupo. Alto, camisa blanca arremangada, el pelo oscuro un poco despeinado. Cuando giró la cabeza, sus ojos se cruzaron con los míos y sentí algo ridículo, como si el mundo hiciera espacio. Lucía apareció a mi lado, siguiendo mi mirada. ¿Te gusta? Preguntó demasiado rápido. Ni siquiera lo conozco. Eso se arregla. Y antes de que pudiera detenerla, caminó hacia él. Habló unos segundos, se giró y me hizo una seña con la mano, como si me invitara a mi propia vida. Ven, yo fui. Alejandro sonrió al verme, una sonrisa sencilla, sin esfuerzo, que me desarmó. Hola, soy Alejandro. Marta. Marta, te estaba mirando. Sentí calor en la cara. ¿Y qué viste? Él levantó el vaso y dijo, como si adivinara un secreto, a alguien que finge estar aquí, pero en realidad está pensando en irse. Me quedé quieta, nadie me leía así. Hablamos de música, de trabajo, de viajes que queríamos hacer. Alejandro decía nosotros con una facilidad peligrosa. Si un día nos perdemos en Lisboa, yo sabía que era pronto, pero sonaba tan natural que mi mente cansada lo aceptó como acepta el sol después de una tormenta. Mientras hablábamos, noté algo. Lucía no se iba. Se quedó cerca, riendo en los momentos exactos, tocándome el hombro como si me recordara que esto también era suyo. Lucía, ve con tus amigos, le dije. Estoy bien aquí, respondió, y su sonrisa fue demasiado grande. Alejandro también la miró un segundo de más, quizá. Yo lo vi y me dije que estaba imaginando cosas, porque cuando alguien te mira como si solo existieras tú, quieres creerle. Necesitas creerle. Cuando la fiesta terminó, Alejandro me acompañó hasta la calle. El asfalto guardaba el calor del día. Lucía caminaba a nuestro lado tarareando, feliz. ¿Puedo verte mañana? Me preguntó él antes de despedirse. Abrí la boca para inventar una excusa, por costumbre, pero Lucía se adelantó. Claro, Lucía, murmuré. Alejandro no pareció molesto. Me miró, esperando mi respuesta real, y yo la dije. Sí, mañana. En casa, mi madre levantó una ceja cuando entramos tarde. ¿Dónde estaban? Marta conoció a un chico, anunció Lucía, como si diera una noticia importante. Mi padre miró un segundo desde el sofá. Mientras sea un buen chico, lo es, dijo Lucía demasiado rápido. Se nota.
Subí a mi cuarto con el corazón acelerado. En el móvil había un mensaje nuevo. ¿Llegaste bien? Sonreí como una idiota. Sí. Me alegro. Buenas noches, Marta. Respondí lo mismo, sintiendo mariposas juveniles. En el pasillo escuché la risa de Lucía, suave, satisfecha, como si hubiera ganado algo. No le di importancia. Aún no. Esa madrugada casi no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle. Su voz, la forma en que pronunció mi nombre, el instante en que me observó como si me conociera de antes. A las 2, a las 3, a las 4, el móvil vibró con pequeños mensajes. Un "sigues despierta", un meme tonto, una canción que tenía que escuchar. Yo contesté con cautela, pero por dentro me iba rindiendo. Al día siguiente, Alejandro apareció puntual en una cafetería del centro. Traía un libro bajo el brazo y una sonrisa que parecía promesa. Cuando llegué, Lucía ya estaba allí, casualmente, sentada en una mesa cercana con una amiga. Me saludó con la mano, demasiado entusiasmada. Solo pasaba por aquí, dijo, y luego, mirando a Alejandro, cuídala. Él asintió con una seriedad que me conmovió. Yo no entendí por qué. En ese momento sentí un escalofrío breve, como si alguien hubiera cerrado una puerta detrás de mí. Esa fue la primera noche, el comienzo perfecto. Y sin saberlo, también fue el día en que mi hermana sonrió demasiado. Con el paso de los días, Alejandro dejó de ser una promesa para convertirse en una presencia constante. Primero fueron mensajes al despertar, luego llamadas largas por la noche y casi sin darme cuenta, empezó a cruzar la puerta de nuestra casa como si siempre hubiera tenido derecho a hacerlo. ¿Alejandro viene hoy?, preguntaba mi madre desde la cocina, con ese tono neutro que usaba cuando ya sabía la respuesta. Sí, contestaba yo, intentando que sonara casual. Mi padre asentía desde el periódico. Mientras respete las reglas, Alejandro respetaba todo, demasiado. Saludaba con educación, ayudaba a poner la mesa, preguntaba por el trabajo de mi padre, escuchaba a mi madre con atención. Era el tipo de hombre que tranquiliza a una familia sin esfuerzo, el que parece hecho a medida para no levantar sospechas. Lucía, en cambio, no se tranquilizaba, observaba. Al principio pensé que era curiosidad, luego noté que era otra cosa. Se sentaba más cerca de él de lo necesario. Le hacía preguntas que no me hacía a mí, se reía de chistes que no eran tan graciosos. Cuando Alejandro hablaba, ella lo miraba con una intensidad que me incomodaba, como si intentara memorizarlo. Una tarde, mientras yo preparaba café, los encontré en el salón. Alejandro estaba inclinado sobre el portátil y Lucía a su lado, tan cerca que sus brazos casi se tocaban. Reían en voz baja. ¿Interrumpo?, pregunté, fingiendo ligereza. Lucía levantó la cabeza de golpe. No, no, dijo. Solo le estaba explicando algo. ¿Qué cosa? Nada importante, respondió Alejandro, sonriendo. Cosas de trabajo. Me sonrió a mí, pero su cuerpo tardó un segundo más en separarse del de ella, un segundo demasiado largo. Esa noche, en mi habitación, Lucía se sentó en la cama sin pedir permiso. ¿Estás enamorada?, preguntó. La miré sorprendida. ¿A qué viene eso? Solo quiero saberlo. Me gusta, dije con cuidado. Mucho. Lucía inclinó la cabeza, como evaluando una respuesta. ¿Lo amas? La pregunta cayó pesada, fuera de lugar. Lucía, acabamos de empezar. ¿Pero podrías llegar a amarlo? No supe qué contestar. Ella suspiró, como aliviada por mi silencio. Ten cuidado, Marta, añadió. A veces la gente no es lo que parece. ¿Hablas por experiencia? Me miró fijamente. Hablo por intuición. Salió de la habitación dejándome una inquietud que no supe nombrar. Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos que me incomodaban. Lucía se ofrecía a acompañarnos por casualidad cuando salíamos. Si Alejandro tardaba en responder un mensaje, ella era la primera en notarlo. Está en línea, me decía. ¿No te ha contestado? Quizá está ocupado. O quizá no quiere responder. Sembraba dudas como quien no quiere ensuciarse las manos. Una noche Alejandro se quedó a cenar. Mi madre sirvió vino. La conversación fluía, demasiado fluida. Yo hablaba y Lucía completaba mis frases.
Alejandro contaba una anécdota y ella se reía antes del final. «Os entendéis bien», comentó mi padre. «Somos parecidos», respondió Lucía, mirándolo directamente. Alejandro sostuvo la mirada. Yo bajé la mía. Después de cenar, fui a buscar algo a la cocina. Al volver, escuché voces bajas en el pasillo. Me detuve sin saber por qué. «No deberías estar aquí tan seguido», decía Lucía. «¿Por qué?», respondió él. «Porque se va a dar cuenta». «¿De qué?». Silencio. Di un paso más y el suelo crujió. Las voces cesaron de inmediato. Cuando aparecí, Lucía sonreía. «Solo hablábamos de ti», dijo. «Ah, ¿sí?». «Sí», añadió Alejandro. «De lo feliz que te ves». Sonreí, pero algo dentro de mí se tensó. Esa noche, cuando Alejandro se fue, Lucía me abrazó por detrás. «Te mereces ser feliz», susurró. «No dejes que nadie te lo quite». Dormí mal. Soñé con puertas entreabiertas y sombras moviéndose en mi propia casa. Los días siguientes fueron peores. Noté mensajes borrados en el móvil de Alejandro, silencios incómodos cuando Lucía entraba en una habitación, miradas que se escapaban cuando yo hablaba. «Estás paranoica», me repetía frente al espejo. «Es tu hermana». Pero la paranoia tiene una voz suave, insistente. Una tarde regresé antes del trabajo. La casa estaba en silencio. Escuché risas en el cuarto de Lucía. La puerta estaba entreabierta. Vi a Alejandro de espaldas, sentado en su cama. Lucía estaba frente a él, demasiado cerca. «¿Pasa algo?», pregunté. Se separaron de inmediato. «Nada», respondió Lucía. «Solo hablábamos». Alejandro evitó mirarme por un segundo. «¿Desde cuándo habláis a solas?», pregunté, intentando no sonar acusadora. «Desde siempre», dijo Lucía. «Somos familia». Esa noche, mientras me acostaba, entendí algo con una claridad dolorosa. La traición no siempre entra gritando. A veces se instala despacio, se sienta a la mesa, aprende tus horarios y espera. Y ya estaba viviendo bajo el mismo techo. La desaparición de Alejandro no fue un golpe seco, sino un vacío que se fue expandiendo poco a poco como una grieta silenciosa. Al principio pensé que era un mal día, luego una coincidencia, después el miedo. La mañana empezó normal, demasiado normal. Me desperté con el sonido de la ducha de Lucía y el olor a café recién hecho. Miré el móvil, ningún mensaje nuevo. Nada de su habitual buenos días, ni de la canción que solía enviarme para empezar el día. «Seguro está ocupado», me dije vistiéndome con prisa. En el trabajo revisé el teléfono cada pocos minutos. Nada. A mediodía le escribí yo. «¿Todo bien?». El mensaje quedó en leído. Sentí ese primer pinchazo en el estómago, pequeño, fácil de ignorar. Alejandro nunca tardaba en responderme. Nunca, pero ese día no llamó, no explicó, no apareció. Por la tarde volví a casa antes de lo habitual. La casa estaba extrañamente ordenada. Lucía estaba sentada en el sofá con el portátil en las piernas. «¿Alejandro ha llamado?», pregunté, como quien hace una pregunta sin importancia. Lucía levantó la vista. «No», respondió. «¿Por qué?». «Por nada». Me observó unos segundos más de lo normal. «Quizá necesita espacio», añadió. «Los hombres son así». No respondí. Subí a mi habitación con una sensación amarga, como si alguien hubiera movido los muebles del lugar, mientras yo no miraba. Esa noche el móvil vibró. «Perdón, necesito tiempo». Nada más, ni un «hablemos», ni un «te explicaré». Solo esa frase fría, impersonal, como un mensaje de despedida mal escrito. Le llamé de inmediato, una vez, dos, tres, buzón de voz. «¿Qué significa esto?», escribí. No hubo respuesta. Bajé a la cocina. Mi madre estaba lavando platos. «Mamá», dije, «¿Alejandro y yo habéis discutido?», preguntó sin mirarme. «No». «Entonces se arreglará». Lo dijo con esa fe ciega en la normalidad, como si las cosas siempre volvieran a su sitio por sí solas. Lucía apareció en la puerta. Tenía el pelo recogido y una expresión neutra, casi cansada. «¿Todo bien?», preguntó. «No», respondí. «Alejandro me ha pedido tiempo». Lucía no pareció sorprendida, ni un poco. «Ya te lo dije», murmuró. «A veces la gente se asusta cuando las cosas se vuelven reales». «¿Reales?». «Sí, familia, futuro, compromiso». Sus palabras sonaron ensayadas.
como si las hubiera practicado antes. Los días siguientes fueron un ejercicio de humillación silenciosa. Yo esperaba. Alejandro no aparecía. Le escribía mensajes largos que nunca recibieron respuesta. Luego, mensajes cortos. Luego, nada. Lucía, en cambio, estaba extrañamente presente. Me traía té, se sentaba en mi cama, me acariciaba el pelo. No llores, me decía, no merece verte así. ¿Tú sabías algo? Le pregunté una noche, sin poder contenerme. Se tensó apenas un segundo. ¿De qué hablas? ¿De él? ¿Te dijo algo? Claro que no, respondió demasiado rápido. Marta, estás buscando culpables donde no los hay. Quise creerle. Necesitaba creerle. Pero las señales estaban ahí. Alejandro dejó de seguirme en redes. Sus fotos desaparecieron, como si hubiera borrado nuestra historia con un solo movimiento. En cambio, noté algo más. Lucía cerraba el portátil cuando entraba en la habitación. Salía a contestar llamadas al balcón. Sonreía mirando el móvil. ¿Con quién hablas tanto?, le pregunté un día. Con amigas, respondió. ¿Desde cuándo sales tanto? ¿Ahora tengo que pedir permiso? La discusión fue corta, incómoda. Mi madre intervino. No exageres, me dijo. Bastante tienes ya con lo tuyo, como si mi vida se hubiera reducido a un problema molesto. Una noche no pude más. Salí a caminar sin rumbo. Pasé por el bar donde Alejandro y yo habíamos ido por primera vez. Estaba cerrado. La calle estaba vacía. Me senté en un banco y por primera vez dejé que el llanto saliera sin control. Cuando volví a casa, la luz del salón estaba encendida. Escuché voces, la de Lucía y otra, masculina. Mi corazón se aceleró. Me detuve en el pasillo. La voz era baja, conocida. Alejandro. Esto no puede seguir así, decía él. Lo sé, respondió Lucía, pero ya está hecho. Sentí que el aire me abandonaba. Di un paso adelante y el suelo crujió. La conversación se cortó de golpe. Cuando entré al salón, Lucía estaba sola. ¿Con quién hablabas?, pregunté, temblando. Con nadie, dijo. Estás imaginando cosas. He escuchado su voz. Lucía me miró con una mezcla de pena y fastidio. Necesitas descansar, Marta. Esta situación te está afectando. Subí a mi habitación sin decir nada más. Me senté en la cama y comprendí algo que me hizo sentir ridícula y pequeña. No solo me había dejado, me estaban borrando. Alejandro no volvió a llamar, no explicó, no dio la cara. Y Lucía dejó de mirarme a los ojos. Ese fue el verdadero final, aunque entonces aún no sabía que lo peor estaba por venir. El día de la confesión no empezó con gritos ni con lágrimas, empezó con un silencio raro, espeso, que se pegaba a la piel como humedad. La casa estaba demasiado ordenada, demasiado quieta, como si alguien hubiera preparado el escenario para algo irreversible. Mi madre me llamó desde la cocina. Marta, ven un momento. Su voz era tranquila, forzada, ese tono que usan los adultos cuando creen que así todo dolerá menos. Entré y vi a mi padre sentado a la mesa, con las manos entrelazadas. No leía el periódico, no miraba el móvil, miraba un punto fijo en la pared como si ya supiera que no había salida. Lucía estaba allí también, sentada, pálida, con los ojos hinchados, pero secos, no había llanto reciente. Eso fue lo primero que me inquietó. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi madre cerró la puerta de la cocina con cuidado. El clic del pestillo sonó más fuerte de lo normal. Definitivo. Tenemos que hablar, dijo. Me senté despacio. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Nadie habló durante unos segundos. Mi padre aclaró la garganta, pero fue mi madre quien rompió el silencio. Lucía tiene algo que decirte. Miré a mi hermana. Por primera vez en días sostuvo mi mirada. Sus manos temblaban levemente sobre la mesa. Marta, empezó. Yo no quería que fuera así. Esa frase, tan gastada, tan cobarde, me encendió algo por dentro. Así como. Lucía tragó saliva. Miró a mis padres. Mi madre asintió, como dándole permiso. Estoy embarazada. El mundo no se detuvo. No hubo un ruido fuerte ni una caída espectacular. Solo sentí cómo todo se volvía pequeño, estrecho, como si alguien hubiera reducido la habitación y yo ya no cupiera dentro. ¿Embarazada?, repetí. ¿De quién? Sabía la respuesta antes de escucharla. Mi cuerpo lo sabía, pero aún así esperé.
Lucía bajó la mirada. De Alejandro. No grité, no lloré, no me levanté, me quedé quieta, observando cómo una grieta invisible atravesaba todo lo que conocía. ¿Desde cuándo? Pregunté con una calma que no reconocí como mía. No importa, intervino mi madre rápidamente. Lo importante es que... ¿Desde cuándo? Repetí, mirándola ahora a ella. Lucía respondió en voz baja. Desde antes de que él desapareciera. Un zumbido llenó mis oídos. Pensé en las miradas, en las conversaciones a media voz, en las risas que no eran para mí. Pensé en mi paranoia, en cómo todos me habían hecho sentir exagerada. ¿Cuánto tiempo? Insistí. Lucía cerró los ojos. Meses. Sentí un sabor metálico en la boca. ¿Meses? Sonreí, una sonrisa rota. Mientras yo... No terminé la frase, no hacía falta. Mi padre habló por primera vez. Las cosas pasan, Marta. Lo miré como si no lo conociera. Las cosas pasan, repetí. ¿Eso es todo? Ella está esperando un hijo, añadió. Hay que pensar en lo que viene. ¿Y yo? Pregunté. Nadie respondió de inmediato. Mi madre se acercó y puso una mano sobre la de Lucía. Entiende que ella está asustada, dijo. Alejandro tomó una decisión difícil, pero... ¿Difícil? Me levanté de golpe. Difícil fue engañarme o fue desaparecer sin dar la cara. Lucía empezó a llorar entonces, un llanto suave, controlado, casi correcto. Yo nunca quise hacerte daño, dijo. Las cosas simplemente pasaron. Esa frase otra vez, como si el amor, la traición y la mentira fueran accidentes domésticos. ¿Sabías que él me había escrito para pedirme tiempo? Pregunté. ¿Sabías que yo estaba esperándolo? Lucía no respondió. ¿Lo sabías? Insistí. Sí, susurró. Ese sí fue peor que cualquier grito. Me senté de nuevo, de repente sin fuerzas. ¿Y ahora qué? Pregunté. Mi madre respiró hondo. Ahora tenemos que apoyarla. ¿A ella? Está embarazada, Marta, de mi novio. Silencio. Mi padre evitó mi mirada. Alejandro vendrá, dijo. Hablará contigo, hará lo correcto. Reí, una risa corta, incrédula. ¿Lo correcto para quién? Lucía levantó la cabeza. Yo no te estoy quitando nada, dijo. Él eligió. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú no elegiste nada? Sus labios temblaron. Yo me enamoré. Esa fue la puñalada final. No por Alejandro, por ella. Me levanté despacio. Gracias por decírmelo, dije. Al menos ahora sé dónde estoy. Marta, dijo mi madre, no hagas esto más grande de lo que es. La miré por última vez. Ya es lo más grande que podía ser. Salí de la cocina. Subí a mi habitación. Cerré la puerta, me dejé caer en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo cómo el mundo se reorganizaba sin mí. Ese día entendí algo con una claridad brutal. No solo había perdido a un hombre, había perdido a una familia que ya había tomado partido, y el latido que me sostenía se redujo a uno solo, el mío. Después de la confesión, nada volvió a su lugar. La casa seguía siendo la misma, las mismas paredes, los mismos muebles, el mismo reloj marcando las horas, pero yo ya no era parte de ella. Me movía por los pasillos como una invitada incómoda, como alguien que se había quedado más tiempo del permitido. Nadie volvió a hablar del tema abiertamente ese día. Esa fue la primera condena, el silencio impuesto. Mi madre cocinó como siempre. Mi padre vio las noticias. Lucía se encerró en su habitación. Yo me senté en la mesa, pero apenas probé la comida. Cada gesto cotidiano parecía una burla. A la mañana siguiente, el juicio empezó. No hubo martillo ni estrado, pero sí miradas largas, suspiros cargados de reproche y frases disfrazadas de sensatez. Mi madre fue la primera. Marta, tienes que ser razonable, dijo mientras doblaba la ropa. Esto no es fácil para nadie. No lo es, respondí. Pero tampoco lo hice yo, suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. La vida es complicada. A veces el amor se equivoca. ¿El amor o la traición? No contestó. Doblar una camiseta se volvió más importante que mirarme a los ojos. Mi padre intervino esa misma tarde, sentado frente a mí con una seriedad ensayada. Lucía va a ser madre, dijo. Eso cambia las prioridades. ¿Y las mías cuáles son? Pregunté. Ahora mismo, entender la situación. Entender. Esa palabra se convirtió en la favorita de todos.
Tienes que entenderla, decía mi madre. Tienes que ser madura, decía mi padre. No hagas esto más doloroso, decían ambos, como si el dolor fuera una elección mía. Lucía apareció poco después, con los ojos rojos y una mano apoyada en el vientre, gesto que ya empezaba a usar como escudo. Yo no quiero pelear contigo, dijo. Eres mi hermana. Lo eras, respondí sin levantar la voz. Se quedó inmóvil. No puedes decir eso. Puedo decir lo que siento. Mi madre reaccionó de inmediato. Marta, basta, no seas cruel. La miré incrédula. ¿Cruel yo? Lucía está sensible, añadió. Todo esto puede afectarle al bebé. Ahí lo entendí. Todo giraba alrededor de una sola palabra. Bebé. No Lucía, no Alejandro, no yo. Esa vida futura era la excusa perfecta para borrar lo que yo sentía. Esa noche cenamos los cuatro. Nadie mencionó a Alejandro, pero estaba presente en cada silencio. En un momento mi padre dejó los cubiertos sobre el plato. Alejandro vendrá mañana, anunció. Tenemos que hablar como adultos. ¿Tenemos? Pregunté. Como familia, familia. Esa palabra ya no me pertenecía. No quiero verlo, dije. Tendrás que hacerlo, respondió mi madre. No puedes huir de la realidad. Yo no soy la que huyó. Lucía bajó la cabeza, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El veredicto ya estaba escrito. Al día siguiente, Alejandro llegó por la tarde. Yo no pensaba bajar, pero mi madre llamó a mi puerta. Marta, no seas así, dijo. Da la cara. Abrí la puerta lentamente. La di durante meses, respondí. Ahora le toca a otros. Bajé. Alejandro estaba en el salón, de pie, incómodo. Cuando me vio, abrió la boca, pero mi padre habló antes. Siéntense, ordenó. Vamos a hablar con calma. Me senté frente a él. Alejandro evitaba mirarme directamente. Lo siento, dijo finalmente. No supe manejarlo. No, respondí. Supiste manejarlo muy bien. A mí me mentías y a ella le prometías. Lucía intervino de inmediato. No fue así. Fue exactamente así. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. Marta, por favor. No, continué. Quiero entender algo. ¿Cuándo decidieron que yo sobraba? Alejandro se pasó la mano por el rostro. Yo asumí mi responsabilidad. ¿Responsabilidad? Me reí. ¿Desapareciendo? Tenía miedo. Yo también, dije. La diferencia es que no traicioné a nadie. Mi padre golpeó suavemente la mesa. Ya basta, esto no es productivo. Claro que no, respondí, porque la decisión ya está tomada. Silencio. Van a quedarse con ella, añadí, con él, con el bebé, y yo soy el daño colateral. Mi madre negó con la cabeza. No digas eso, siempre serás nuestra hija, pero no vuestra prioridad. Nadie lo negó. Ese fue el momento exacto en el que algo se rompió dentro de mí. No con ruido, sino con una certeza fría. No iba a ganar ese juicio porque nunca fui parte del jurado. Me levanté despacio. Gracias por aclararlo, dije. Ahora sé dónde estoy parada. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre. Que no me voy a quedar aquí para ver cómo me piden que sonría mientras me borran. Lucía se levantó también. Marta, no te vayas así. Así es la única forma, respondí, porque quedarme significaría aceptar que lo que me hicieron no importa. Subí a mi habitación con las piernas temblando. Cerré la puerta, me senté en el suelo y respiré hondo. No lloré. El llanto vendría después. Ese día entendí algo que duele aceptar. La sangre no siempre es familia, y el amor, cuando se somete a la comodidad, deja de ser amor. El juicio había terminado, y yo había sido declarada culpable por sentir. Alejandro volvió a la casa una semana después. No avisó, no pidió permiso, simplemente apareció como si todavía tuviera derecho a cruzar esa puerta. Yo estaba en la cocina, sirviéndome un vaso de agua, cuando escuché el sonido que ya reconocía demasiado bien. Su voz. Buenas tardes. Se me helaron los dedos. No fui yo quien salió a recibirlo. Fue Lucía. La vi desde el pasillo. Bajaba las escaleras despacio, una mano apoyada en el vientre, la otra extendida hacia él. Alejandro la tomó sin dudarlo. Ese gesto simple, íntimo, fue más violento que cualquier palabra. Pasa, le dijo ella. Mamá está en el salón. Yo me quedé donde estaba.
Invisible. Otra vez. ¿Marta está en casa?, preguntó Alejandro. Sí, respondió mi madre desde el salón. Ahora baja. No preguntaron si quería. Asumieron que debía hacerlo. Respiré hondo. Me miré en el reflejo oscuro del microondas. Tenía ojeras, el pelo recogido sin cuidado, la expresión de alguien que ha dormido mal demasiadas noches seguidas. Me enderecé, no por ellos, por mí. Cuando entré al salón, Alejandro ya estaba sentado en el sofá junto a Lucía, no a un lado, junto a ella. Sus rodillas casi se tocaban, parecían una unidad, un frente común. Hola, dije. Hola, respondió él, incómodo por primera vez. Lucía no soltó su mano. Gracias por venir, dijo mi padre. Es importante que aclaremos las cosas. Yo me quedé de pie. No vine a aclarar nada, dije. Vine porque me llamaron. Mi madre frunció el ceño. Marta. No, la interrumpí. Hoy no. Alejandro respiró hondo, como quien se prepara para un discurso aprendido. Quiero que sepas que no fue mi intención hacerte daño. Lo miré sin parpadear. Entonces, ¿cuál fue tu intención? Silencio. Lucía habló por él. Alejandro está intentando hacer lo correcto. ¿Lo correcto?, repetí. ¿Tomarle la mano a mi hermana frente a mí? Ella apretó más fuerte sus dedos entre los de él. No exageres. Esa frase, otra vez. No estoy exagerando, respondí. Estoy describiendo lo que veo. Alejandro se levantó. Marta, entiéndelo. Yo tengo que pensar en el bebé. Empieza por llamarlo por su nombre, dije. No es el bebé, es tu hijo. Lucía me miró con sorpresa como si no esperara que yo lo dijera. Eso no cambia nada, añadió Alejandro. Estoy haciendo lo que debo. No, respondí. Estás haciendo lo que te conviene. Mi padre intervino. Alejandro ha decidido hacerse cargo. Eso habla bien de él. Sentí una risa subir desde el pecho. No la detuve. ¿Habla bien de él?, pregunté. Engañar a dos mujeres, desaparecer, mentir y luego volver como un héroe responsable. Marta, por favor, dijo mi madre, no seas injusta. Los miré a todos, uno por uno, a Lucía, sentada como si fuera la víctima, a Alejandro, con esa expresión de falsa culpa, a mis padres, protegiendo la calma como si fuera más valiosa que la verdad. No vine a pelear, continué. Vine a entender algo. Me giré hacia Alejandro. ¿Cuándo decidiste que yo era prescindible? Alejandro bajó la mirada. No fue así. Entonces, ¿por qué no me hablaste?, insistí. ¿Por qué me dejaste esperando? Lucía respondió de nuevo. Porque yo se lo pedí. El silencio fue total. ¿Qué?, pregunté. Le pedí que no te dijera nada hasta que yo estuviera preparada. ¿Preparada para qué? Mi voz tembló. ¿Para traicionarme mejor? Para no hacerte daño, dijo ella. La miré como si nunca la hubiera visto antes. El daño lo hiciste cuando me mirabas a los ojos y me preguntabas si lo amaba. Mi madre se levantó. Basta, dijo. Esto se está saliendo de control. No, respondí. Esto es el control, el de ustedes. Alejandro dio un paso hacia mí. No quiero que esto termine mal. Ya terminó mal, le dije. Solo que ahora quieres salir limpio. Lucía se levantó con dificultad. No deberías hablar así delante de mí, dijo. Todo esto me afecta. Todo te beneficia, respondí. No es lo mismo. Mi padre se acercó a ella de inmediato. Siéntate, Lucía. La sostuvo por el brazo, la protegió. A mí nadie me protegió. Alejandro respiró hondo. Voy a quedarme con Lucía, dijo finalmente. Vamos a intentarlo como familia. Familia. Esa palabra volvió a caer como una losa. Entonces no me necesitas aquí, respondí. No es eso, dijo mi madre rápidamente. Siempre tendrás tu lugar. Los miré con una calma que ya no sentía. No quiero un lugar donde me toleran, dije. Quiero uno donde me respeten. Nadie respondió. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Él la rodeó con el brazo. Fue un gesto pequeño, automático, pero para mí fue el final. Ya entendí, dije. No vine a discutir. Me giré hacia la puerta. Marta, me llamó mi padre. No hagas una escena. Me detuve. No es una escena, respondí sin mirarlo. Es una despedida.
Subí las escaleras lentamente. Cada paso pesaba. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Abajo escuché risas suaves, voces tranquilas, como si yo ya no existiera. Ese fue el momento más humillante, no la traición, no el engaño, sino entender que para ellos yo ya era un error que querían corregir, y por primera vez pensé seriamente en irme, no para castigarlos, sino para salvarme. No me fui de inmediato. La huida no fue un acto dramático con puertas cerrándose de golpe, ni frases finales dichas a gritos. Fue algo mucho más silencioso y por eso mismo más definitivo. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama con la luz apagada, escuchando los sonidos de la casa, el televisor encendido en el salón, las risas amortiguadas, el murmullo de voces que ya no me incluían. Cada ruido era una confirmación de lo que ya sabía. Mi presencia se había vuelto innecesaria. Al amanecer tomé una decisión simple. Me iría. No se lo dije a nadie. Abrí el armario y miré la ropa como si perteneciera a otra persona. No hice maletas, elegí lo justo. Un par de vaqueros, 2 camisetas, ropa interior, el cargador del móvil y mis documentos. Metí todo en una mochila vieja, dejé atrás libros, recuerdos, fotos. Lo material me parecía de pronto irrelevante. Antes de salir, me detuve frente al espejo. Me vi cansada, pero extrañamente lúcida. No estaba huyendo por cobardía. Me estaba yendo porque quedarme significaba aceptar una versión de mí que ya no reconocía. La hermana sacrificable, la hija comprensiva, la mujer que debía entenderlo todo menos su propio dolor. Salí de casa sin despedirme. El aire de la mañana estaba fresco. Caminé varias calles sin rumbo, con la mochila pesando poco y el pecho pesando demasiado. En una parada de autobús vi un cartel turístico con una foto del mar y una palabra grande en azul. España. No sé por qué me detuve frente a él, tal vez porque necesitaba distancia, tal vez porque siempre había soñado con empezar en un lugar donde nadie supiera mi historia. Esa misma mañana compré el billete. No llamé a nadie. Apagué el móvil durante el trayecto. El avión despegó y mientras la ciudad se hacía pequeña bajo las nubes, sentí algo inesperado. Alivio. No felicidad, no todavía, pero alivio. España me recibió con luz, con un cielo abierto que parecía no juzgarme. Al principio todo fue torpe. El idioma me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Caminaba mucho, sin destino, solo para cansar el cuerpo y silenciar la cabeza. Alquilé una habitación pequeña cerca del mar. Desde la ventana se veía una franja azul que me recordaba cada día que el mundo era más grande que mi traición doméstica. Empecé a trabajar en lo primero que encontré: turnos largos, sueldo modesto, manos ocupadas. Me venía bien no pensar. Por las noches el silencio era distinto. No era el silencio cargado de reproches de mi casa, sino uno amplio, casi respetuoso. A veces lloraba. Otras veces me quedaba mirando el techo, repasando escenas como si buscara un error lógico que lo explicara todo. Nunca lo encontraba. No vine para vengarme, eso lo entendí pronto. Vine porque necesitaba reconstruirme sin miradas que me midieran, sin voces que me pidieran comprensión eterna. Vine porque nadie aquí sabía que yo había sido la que sobró. Con el tiempo empecé a cambiar sin darme cuenta. Caminaba más erguida, hablaba con menos disculpas, aprendí a decir no sin justificarme, a comer sola sin sentirme observada, a existir sin pedir permiso. Mi familia intentó contactarme, mensajes breves de mi madre. ¿Estás bien? Llámame cuando puedas. No respondí, no por rencor, por necesidad. Aún no tenía palabras que no sangraran. Lucía también escribió una vez, solo una. Espero que estés bien. No contesté. Alejandro nunca escribió, y eso, curiosamente, terminó de liberarme. Los meses pasaron, el mar dejó de parecerme inmenso y empezó a sentirse cercano. Ya no caminaba para huir de mis pensamientos, sino para acompañarlos. Empecé a pensar en el futuro sin miedo, en mí no como una extensión de nadie, sino como un centro propio. Una noche, sentada en la playa, entendí algo que me sostuvo desde entonces. Irme no había sido una derrota, había sido mi primer acto de lealtad hacia mí misma. No sabía si volvería algún día, no sabía qué pasaría con ellos, pero por primera vez desde que todo empezó, eso dejó de ser lo más importante. Yo estaba viva, entera.
Y empezando de nuevo, no por venganza, por mí. La llamada llegó una tarde cualquiera, cuando ya había aprendido a no mirar el móvil con miedo. Estaba saliendo del trabajo, el sol empezaba a caer y el aire olía a sal y a pan recién hecho de una panadería cercana. Mi vida, por primera vez en mucho tiempo, tenía una rutina sencilla y honesta. El teléfono vibró. Lucía. Lo miré durante varios segundos sin contestar. Pensé en dejarlo sonar hasta que se apagara, como había hecho otras veces, pero algo en mí, no la culpa, no la nostalgia, sino una calma nueva, me dijo que ya no necesitaba huir. Respondí. Hola. Al otro lado no hubo palabras inmediatas, solo respiración entrecortada. Luego, un llanto que no intentó disimularse. Marta, dijo por fin, no sé cómo empezar. Me senté en un banco, miré el mar. Entonces no empieces, respondí. Respira. Pasaron unos segundos. Tenías razón, dijo al fin. No sentí triunfo ni alivio, solo una confirmación fría. ¿Sobre qué? Sobre todo su voz sonaba distinta. No había seguridad, ni esa superioridad tranquila que había usado durante meses. Sonaba cansada, desgastada. Alejandro no es quien yo creía, continuó. Nunca lo fue. Cerré los ojos. Eso ya lo sé, Lucía. No, sollozó. No sabes todo. No dije nada. La dejé hablar. Desde que te fuiste, todo empezó a caerse, dijo. Al principio pensé que era el estrés, el embarazo, la presión, pero luego aparecieron cosas, cartas, llamadas, personas. Tragué saliva. ¿Qué tipo de cosas? Deudas, Marta. Muchas, no solo dinero, mentiras. Descubrí que ya había estado con otras antes, que prometía lo mismo, que huía cuando la realidad lo alcanzaba. Recordé su desaparición repentina, el mensaje corto, el silencio. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora ya no está, dijo. Se fue, no me sorprendió. ¿Otra vez? Sí, dijo que necesitaba tiempo, que no estaba preparado, que yo lo estaba presionando. Una risa amarga escapó de mis labios. ¡Qué original! Lucía lloró más fuerte. Tengo miedo, Marta, no es un héroe. Nunca lo fue. Un hijo no lo convirtió en un hombre. Esa frase, dicha por ella, me atravesó con una mezcla extraña de dolor antiguo y distancia nueva. ¿Y el bebé? Pregunté. El bebé sigue, respondió. Yo sigo, pero él no. Hubo silencio, largo, no incómodo, sino pesado. ¿Por qué me llamas? Pregunté al final. Lucía dudó. ¿Por qué? Porque nadie me escucha ahora. Mamá está cansada, papá está decepcionado. Y yo me quedé sola. Pensé en la noche en que yo también me quedé sola, en la cocina cerrada, en las frases que me pidieron entender, en cómo nadie me escuchó entonces. Lucía, dije despacio, estar sola no es lo mismo que estar abandonada. No entiendo. Yo sí, respondí, y aprendí a vivir con eso. Te necesito, dijo. Necesito a mi hermana. Miré el horizonte. El mar seguía allí, inmenso, indiferente, libre. Yo también te necesité, respondí. Y no estuviste. No lo dije con rabia, lo dije como un hecho. Lo sé, susurró. Me equivoqué. Sí, espero algo más. Perdón, quizá, consuelo, una promesa, no se la di. No te llamo para culparte, añadió. Solo quería que supieras la verdad. La verdad siempre sale, dije. A veces tarde, a veces demasiado tarde. ¿Me odias? Preguntó. Pensé la respuesta con honestidad. No, respondí, pero tampoco puedo volver atrás. Lucía guardó silencio. ¿Volverás? Preguntó al final. No lo sé, y era cierto. Mamá pregunta por ti, añadió. Papá también. Las cosas ya no son como antes. Nunca lo serán, respondí. Colgamos sin despedidas largas. Dejé el móvil a mi lado y me quedé mirando el mar, sintiendo algo inesperado. Ligereza. La verdad había salido a la luz. Sí, pero no para repararlo todo, no para justificar el daño, solo para confirmar que yo no había estado loca, que mis intuiciones no eran exageraciones, que la traición no había sido un malentendido. Esa noche dormí profundamente. No soñé con Alejandro, no soñé con mi familia, soñé conmigo, caminando sin miedo, con el mar a un lado y el cielo abierto delante. Y supe que,
Pasara lo que pasara después, ya no necesitaba que nadie reconociera mi dolor para que fuera real. La verdad no me devolvió lo perdido, pero me devolvió algo más importante, la certeza de haber sobrevivido sin convertirme en lo que me hirió. Volví cuando ya no tenía que demostrar nada. No fue una decisión impulsiva ni un gesto heroico, fue más bien una certeza tranquila. Habían pasado meses desde la llamada de Lucía, meses en los que mi vida en España había dejado de sentirse provisional. Tenía un trabajo estable, un pequeño círculo de personas que no me pedían explicaciones y una versión de mí que no se disculpaba por existir. Aún así, algo me empujó a regresar, no para cerrar heridas, esas ya habían cicatrizado, sino para comprobar que podía cruzar ese umbral sin romperme. El día que aterricé, el aire me pareció más pesado. La ciudad era la misma, pero yo no. Caminé por las calles con una calma que antes no tenía. No miraba atrás, no buscaba señales, solo avanzaba. Avisé a mis padres el mismo día con un mensaje breve. Estoy en la ciudad, pasaré mañana. Mi madre respondió de inmediato, demasiado rápido. Claro, te esperamos. No añadió corazones, ni disculpas, solo una frase correcta. La casa me recibió con el mismo olor de siempre, el mismo felpudo, la misma puerta, pero al cruzarla sentí algo distinto. Ya no me pertenecía, y eso estaba bien. Mi madre apareció primero, me abrazó, pero su cuerpo estaba tenso, como si temiera que yo me deshiciera en sus brazos. «Estás más delgada», dijo. «Estoy mejor», respondí. Mi padre asintió desde el salón. Se levantó, me dio un beso en la frente. «Has cambiado». Sí, no lo dije con orgullo ni reproche, solo como un hecho. Lucía estaba sentada en el sofá. Su vientre ya se notaba. Me miró con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Hola», dijo. «Hola». Ese fue todo el saludo. No hubo lágrimas, no hubo disculpas dramáticas, solo dos mujeres que compartían sangre y un pasado incómodo. Nos sentamos a la mesa. La conversación fue torpe al principio. El clima, el trabajo, España. Nadie mencionó a Alejandro. Nadie lo necesitaba. «Nos alegramos de verte así», dijo mi madre al fin. «Tranquila». «Yo también», respondí. Lucía jugueteaba con el borde de su taza. «Quería darte las gracias», dijo de pronto, «por escucharme aquella vez». La miré. «Escuchar no es lo mismo que volver», respondí con suavidad. Asintió, lo entendía, o al menos empezaba a hacerlo. «No espero que me perdones», añadió, «solo que sepas que no intento arreglarlo todo con palabras». «No hace falta», dije, «yo ya me arreglé sola». El silencio que siguió no fue incómodo, fue honesto. Durante esa visita no hubo reproches abiertos, tampoco promesas. Mis padres parecían más pequeños, más cansados. Lucía más frágil. Yo, en cambio, me sentía firme, como si hubiera encontrado un centro que nadie podía mover. Antes de irme, mi madre me acompañó hasta la puerta. «¿Volverás?», preguntó. «No lo sé», respondí. «No como antes. Esta sigue siendo tu casa». La miré con atención. «No», dije con calma, «fue mi casa, y eso también está bien». No discutió, me fui sin dramatismo, sin esa sensación de huida que había marcado mi salida meses atrás. Esta vez me iba completa. Esa noche, en el hotel, entendí algo importante. Volver no siempre significa quedarse. A veces es solo una prueba que te haces a ti misma para confirmar que ya no dependes de ese lugar para sentirte entera. Perdonar, aprendí, no siempre implica reconciliarse. A veces significa soltar la expectativa de que las cosas pudieron ser distintas, aceptar que no lo fueron y seguir. Cuando regresé a España, el mar me recibió como a alguien que vuelve a casa. Sonreí. Ya no era la mujer que había sido traicionada, era la mujer que había sobrevivido, y eso nadie podía quitármelo. La última llamada llegó meses después de mi regreso a España, cuando ya había dejado de pensar en finales. Era una mañana tranquila. El mar estaba en calma y yo había aprendido a leer esa quietud sin sospechar tormentas. El móvil vibró sobre la mesa. «Mamá». No sentí ansiedad, tampoco urgencia, contesté cuando terminé el café. «Hola, Marta». Su voz sonaba cansada. «Necesitamos hablar». No pregunté por qué. Sabía que las familias nunca llaman porque sí. «Dime». Hubo un silencio breve.
Lucía, no está bien. Cerré los ojos. ¿En qué sentido? Está desbordada. El embarazo fue más difícil de lo que esperábamos. Y ahora está sola de verdad. No respondí de inmediato. Caminé hasta la ventana. El cielo estaba despejado. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté al fin. Mi madre dudó. Que la ayudes. La frase cayó sin rodeos, directa, como si el tiempo hubiera pasado para todos menos para ellos. ¿Cómo? Pregunté. Volviendo, aunque sea un tiempo. Ella te necesita. Somos familia. Familia. Respiré hondo antes de contestar. Mamá, dije con calma. Ser familia no significa sacrificarse siempre la misma persona. No te pedimos que te sacrifiques, respondió. Solo apoyo. Eso es sacrificio cuando no hay elección, dije. Y yo ya elegí una vez quedarme. Me costó demasiado. ¿Entonces la vas a abandonar? Preguntó, con un tono que conocía bien. No mordí el anzuelo. No, respondí. No estoy abandonando a nadie. Estoy decidiendo por mí. Esa tarde Lucía me llamó. Su voz estaba rota, sin defensas. Marta, susurró. Tengo miedo, no sentí rabia. Sentí algo más complejo, compasión sin obligación. Lo sé, dije, yo también lo tuve. No puedo con todo sola, añadió. El bebé, la casa, las miradas. Mamá y papá ayudan, pero no es lo mismo. Nunca lo es, respondí. Te necesito, repitió. Cerré los ojos. Lucía, dije despacio. Ayudar no siempre significa volver al mismo lugar que me rompió. Entonces, ¿qué hago? Preguntó, desesperada. Aprender a sostenerte, respondí, como tuve que hacerlo yo. Lloró en silencio. ¿Me odias? Preguntó de nuevo como meses atrás. No, respondí, pero tampoco puedo vivir tu vida para que la mía tenga sentido. Eres cruel, susurró. No, dije, soy honesta. Colgamos sin promesas, sin acuerdos. Esa noche caminé largo rato por la playa. Pensé en la niña que había sido, convencida de que el amor siempre exigía renuncia. En la mujer que fui, pidiendo explicaciones que nunca llegaron. Y en la mujer que era ahora, capaz de elegir sin culpa. A los pocos días envié un mensaje claro a mis padres. Puedo ayudar desde aquí, económicamente, con tiempo, con presencia cuando sea posible, pero no voy a volver a un lugar donde tuve que desaparecer para que otros estuvieran en paz. No hubo respuesta inmediata. Cuando llegó, fue breve. Lo entendemos. No supe si era verdad, ya no importaba. Con el tiempo, Lucía siguió adelante. Tuvo a su hijo, aprendió, a golpes, lo que significa hacerse cargo sin promesas ajenas. Yo estuve presente a mi manera, llamadas, mensajes, ayuda concreta, sin volver al papel de salvadora, sin traicionarme. Mis padres envejecieron un poco más, yo también, pero en direcciones distintas. Un día entendí que la sangre une, sí, pero no obliga, que el amor no se mide por cuánto te rompes por otros, sino por cuánto te respetas a ti misma. Esta historia no termina con reconciliaciones perfectas ni abrazos eternos, termina con una elección, la mía. Elegí no ser la víctima eterna, elegí no cargar culpas que no me pertenecían, elegí no confundir perdón con olvido, ni familia con sacrificio. Sobreviví a la traición más dolorosa, la de quienes debían protegerme, y seguí viviendo, no desde el rencor, desde la dignidad, porque al final la verdadera familia es el lugar o la persona donde no tienes que desaparecer para que otros brillen, y por primera vez en mucho tiempo ese lugar era yo.